Entonces, pues quería invitarles a que participen en realidad. Una primera mesa que propusimos fue la que lleva el título del proyecto de investigación del PAPIT, que es Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso. Y la otra que pensamos, Ana María y yo, ya encontré el título para que quepan los trabajos que hemos hecho para el Museo de la Mujer y en general los trabajos que hemos hecho sobre el cuerpo, una mesa que se llame Del cuerpo y sus configuraciones filosóficas y retóricas. Entonces, pues quisiéramos saber quiénes se apuntan a cualquiera de estas dos mesas. Es para septiembre del año que, bueno, no sé si septiembre es para el año que viene. No, creo que es un poco antes, como por abril, mayo. Y lo importante es que participemos. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones, tenemos tiempo para que piensen una idea, un tema, un concepto. Lo podemos discutir en el seminario y podemos ir haciendo seguimiento de la lectura con ustedes para que puedan entregar algo sobre retórica y filosofía desde el punto de vista que ustedes quieran. Y como la otra mesa es sobre, bueno, hay una que es claramente las relaciones entre filosofía y retórica, y se pueden manejar de muchas maneras, no tiene que ser histórico, puede ser teórico, entonces uno agarra una noción y la discute. Por ejemplo, lo que hemos estado discutiendo, podemos discutir la noción de persuasión en el discurso, ¿no? O podemos discutir algo mucho más específico y más reciente como tropología, porque la tropología se ha incorporado a la historia. Hayden White sería un ejemplo, y el otro es Paul de Man. Entonces tenemos dos opciones, una filosófica, Paul de Man, y una histórica desde el pensamiento gringo, sobre todo, que es Hayden White, y sería padre trabajar la noción de tropología y cómo ha informado distintos procedimientos críticos más recientes, ¿no? Entonces, tienen infinidad de cosas que pueden trabajar. Y bueno, con todo gusto nosotros estamos aquí para, si quieren nos pueden escribir aparte, mandar un correo, hablarnos por teléfono, tanto a Erika como a mí, y les damos una ligera orientación, porque la cosa sería que participara el seminario, ¿no? No dejar de utilizar para nuestros propios propósitos este congreso, ¿no? Es decir, para presentarnos todos juntos en una mesa, que siempre ha sido esto muy padre. Entonces, eso es uno de los recordatorios. El otro recordatorio es que recuerden que lo que Erika consiguió, que es que nos invitaran al grupo español, que además de presentarnos ahí, nos abrieron la posibilidad de publicar lo que leímos. Entonces, podemos ir leyendo los textos que ya tengan, porque los leyeron en esa ocasión o los estén corrigiendo, y para eso también es el seminario. No se les olvide. Para aquellos que están queriendo hacer la tesis, también el seminario es para eso. Entonces, si traen sus textos, que creo que Alejandro le mandó algo a Erika, y si nos da tiempo hoy, espero que sí, le hacemos algunos comentarios, porque está pequeño lo que envió, que es perfecto, y le podemos dar alguna orientación. Eso sería en cuanto a recordatorio. Y otra cuestión importante, vamos a seguir con el tema de cuerpo, y hay opciones. Recuerden que lo hemos trabajado, lo hemos discutido, pero de una manera, digamos, no sistemática. La idea es que voy a compartirles ahora autores y textos, no son textos muy grandes, para que podamos discutirlos. La idea sería cruzar estos textos entre sí, y por lo tanto, si alguien quiere hacerse responsable de alguno de estos textos que no son muy grandes para que pueda orientar la lectura y la discusión, estaría perfecto.
Les digo muy rápidamente lo que pensamos Erika y yo. Bueno, obviamente empezamos por el más antiguo, empezamos por Nietzsche. Este no lo traigo aquí conmigo, o sea, no lo voy a poder ubicar, pero se los comparto después. El problema con Nietzsche es que ha escrito mucho sobre el cuerpo, pero en diferentes textos. Ahora podemos precisar que son los textos, o en la época que él estuvo construyendo o escribiendo algunos textos que luego se van a llamar, según lo que decidió su hermana, los textos en relación con el poder. Es más o menos en esa época que escribió una cantidad de cosas sobre el cuerpo. Y un español lo que hizo fue meterse en los textos nietzscheanos y dividirlos en temas. Entonces les voy a compartir eso. Son unas cuantas páginas. Lo que pasa es que las tengo que digitalizar y es de un libro y no lo puedo digitalizar aquí en mi aparato porque es página por página y no voy a romper el libro. Entonces necesito tiempo para ir a que me lo digitalicen y se los comparto. Entonces, el primer autor es Nietzsche. Voy a decir los clásicos y luego nos metemos con el cuerpo para las mujeres, ¿no? El siguiente es Foucault. Es un texto que hemos mencionado. De hecho, lo pueden descargar muy fácilmente. Son 2 conferencias que luego se volvieron texto. La primera es sobre los espacios otro, o heterotopías, y el otro es sobre el cuerpo. Entonces pueden descargar los 2 textos juntos, les conviene leerlos. Ese sería el segundo autor, que como verán tiene relación con Nietzsche, porque aunque no cita a Nietzsche, como todas bien sabemos, hay una relación de tradición, es decir, Foucault ha leído a Nietzsche, lo conoce bien y tiene posturas nietzscheanas, tanto respecto al tiempo, al espacio, a la historia y al cuerpo, ¿no? Bueno, el tercer autor es alguien que también hemos citado, pero que no hemos trabajado de forma sistemática, Guattari, y trabajaríamos de él caósmosis. Ahí hay una conexión entre subjetividad, modos de subjetividad y corporalidades muy interesante, ¿no? Ok, eso sería entonces los 3 autores, digamos, los clásicos de filosofía. El otro es Derrida, que lo trabajamos en el texto sobre lo táctil y que sería cuestión de tenerlo también presente para poder cruzar algunos párrafos, algunos comentarios en estas siguientes sesiones donde trabajaremos cuerpo. ¿Puede alguien empezar mucho más atrás de Nietzsche para poner en cuestión el cuerpo que nos ha sido heredado por el pensamiento tradicional filosófico, que es el cuerpo cartesiano? Es decir, la idea de que solo el alma, la razón, el logos es activo y que el cuerpo simplemente es mecánico, es un producto mecánico, y que si no es controlado, si no es pensado por el logos o por la razón, es un cuerpo que únicamente está condenado a la muerte. Entonces, podrían leer a Descartes para ver cómo está definido el cuerpo y de ahí partir con una crítica muy rápida y seguir adelante. De hecho, Foucault creo que muy rápidamente hace referencia a Descartes para decir que no habría que pensar el cuerpo ahora de esa manera. Ahora bien, fuera de estos 4 autores, que serían Nietzsche, Foucault, Guattari y Derrida, estaría un pensador posmoderno que en los años 90, él se asume como posmoderno, ojo, no le estoy llamando así, que es Toni Negri. Y Toni Negri tiene un texto interesante sobre el arte, que son en realidad varios textos juntos, y uno de ellos aborda el tema del cuerpo. Ese se los voy a ubicar y se los mando muy rápidamente después. Es decir, los subo a nuestro correo, al correo del grupo. Y luego ya llegamos al cuerpo y el feminismo, o el cuerpo y las mujeres, y de una manera muy rápida hay varios caminos para pensar el cuerpo. Está el cuerpo como identidad sexual. Y yo diría que desde los años 60
una parte del feminismo pensó el cuerpo como punto de partida de la identidad sexual y, por lo tanto, de la posibilidad de pensar lo que es hacerse mujer o ser mujer. Entonces tenemos ahí, como ustedes saben, muchas autoras. Por supuesto, se puede empezar por Simone de Beauvoir, siempre conviene, pero tenemos otras autoras en esa primera discusión sobre el cuerpo como identidad sexual. Tenemos un acercamiento súper reciente sobre el cuerpo que se va de la, o sea, sale de la preocupación política del feminismo para retomar la idea no solo de identidad, sino agregarle algunas posturas críticas, y es cuando comienza el feminismo menstruante. El problema con el feminismo menstruante es que es del norte global, ahí empieza, ¿no? Y que les voy a pasar, los tengo aquí muy a la mano, un texto de un grupo de chilenas que se acercaron a las indígenas mapuche para sostener frente al feminismo del cuerpo menstruante eurocéntrico y falogocéntrico otra manera de pensar, es decir, hacen una crítica al cuerpo menstruante interesante. Lo otro, la otra discusión contemporánea sería, se ha seguido trabajando la cuestión de la identidad desde muchos lugares, pero también con fuertes críticas. Pero la otra cuestión que atañe al cuerpo directamente es si tenemos que seguir planteando en lo que se refiere a política pública o simplemente discusiones del feminismo en general entre nosotras, la idea de que el cuerpo es algo de lo que las mujeres ha sido excluido, ha sido pensado por los hombres, por la razón occidental colonial, y que tendríamos que pensarlo desde la palabra apropiación. Entonces ahí tenemos posibilidades de discutir la noción de propiedad del cuerpo, tanto de manera jurídica, a partir de la idea de política pública, como, digamos, contraponer esta idea haciendo primero una crítica muy fuerte a la noción de apropiación y luego podemos acercarnos a alguien como Derrida, que ustedes recordarán que ha trabajado la noción de exapropiación. Permítanme un momento, ¿no? Perdón, ¿tomas la palabra, Erika, please? Yo me callo. Sí, está muy bien, estaba tomando notas, aquí, Natalia. Hoy podríamos meter a las marxistas, porque han Híjoles, hecho varias críticas respecto al cuerpo como propiedad. no se te entiende, Natalia. Perdón, el audio anda mal. Yo creo que se le prendió su micrófono. No, ya. Ahora sí. Es que creo que estaba mal el audífono. Ajá. Me preguntaba si ahí podríamos retomar como a las marxistas, ¿no? Pensando que ellas han hecho este cuestionamiento respecto del cuerpo como propiedad. O sea, la que se me viene ahorita como inmediatamente es la Kollontai, Alexandra Kollontai, sobre la dialéctica del sexo. No es cierto, es Shulamit. Sí, es cierto, Shulamit Firestone, la dialéctica del sexo, que hace un análisis muy particular respecto a la capacidad de gestar vida y lo hace desde el marxismo, como esta reproducción. No sé. Claro, y la otra sería Silvia Federici, ¿no? A propósito de la reproducción de la vida y del trabajo relacionado con la propiedad y con la propiedad privada, ¿no? Sin olvidar Simone de Beauvoir, que sin duda es desde el materialismo histórico que está planteando su crítica. Claro. Y ahí introduce la noción de cuerpo, o sea, no se nos olvide, porque, por ejemplo, tú citabas Natalia Kollontai, es anterior obviamente a Simone de Beauvoir, y hay un grupo de mujeres
dentro del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, interesantes que abordan de alguna manera el cuerpo. Eso sería como un estudio particular, como histórico, del materialismo histórico, perdón, del marxismo histórico, ¿no? Las mujeres que contribuyeron desde el marxismo, incluso formaron parte del Partido Comunista y demás en su momento, o sea, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Luego tenemos el cambio con Simone de Beauvoir, que sigue continuando la tradición del materialismo, y luego tenemos hasta nuestros días, es decir, en el siglo XXI, las que siguen siendo marxistas, que no quieren renunciar al marxismo o al materialismo histórico, y que lo están cruzando con el pensamiento feminista. Y por supuesto ahí está quien comentaba Erika, está Silvia Federici sin duda. Pero hay un grupo de mujeres jóvenes marxistas, que también les puedo compartir los textos, que están trabajando en general las relaciones entre marxismo y las mujeres y el feminismo como postura política, no únicamente en relación con el cuerpo, pero habría que hacer una búsqueda, ¿no? Sería un poco para investigar. Entonces, quien esté interesada nos puede decir y les pasamos bibliografía. Yo tengo bibliografía sobre esto, entonces no habría problema en el caso de que estén interesadas en continuar este diálogo con el marxismo, que estaría interesante. También hay de los años 70, sobre todo del siglo pasado, algunas marxistas que se meten con el tema del cuerpo, pero lo hacen también desde el marxismo, desde el psicoanálisis, como una crítica al freudismo, y en adelante. Entonces, esa sería un camino, y podríamos empezar con la manera como Luz Irigaray plantea el cuerpo, cómo se opone al pensamiento de Freud, cómo lo corrige, y cómo de alguna manera se acerca a tesis materialistas. Sería una posibilidad de trabajar, ¿no? Pero aquí les estamos diciendo cosas muy generales, un poco para que se les despierte el interés a cada una o cada uno de ustedes y quiera proponer trabajar algo. Entonces encontramos un texto para trabajar conjuntamente y por ahí nos vamos, para que cada una tenga su propio camino crítico en esta cuestión del cuerpo, ¿no? Porque de verdad hay muchas posibilidades. Entonces, la posibilidad de relacionarlo con el materialismo histórico, es decir, con el marxismo, es interesante. La posibilidad de pensarlo desde el freudismo o desde el lacanismo, es decir, la relación con el psicoanálisis, pero recuerden que también tenemos otra opción, la manera como fue pensado el cuerpo de las mujeres o el cuerpo en general por esta tradición crítica, crítica sobre todo de la teoría del inconsciente, y que se situó en una crítica permanente, por ejemplo, al encierro de los locos, el tratamiento de cierto tipo de enfermedades mentales, y ahí tenemos de la antipsiquiatría un camino interesante. Ahí estaríamos en los 60, en los 70, y todo el camino de la antipsiquiatría, que también estaría bien. Claro, tenemos a Guattari, que aunque quizá él nunca se nombró como antipsiquiatra, es un fuerte crítico de la tradición freudiana, y ahí sería interesante porque establece relaciones que no pueden romperse entre las formas de subjetividad y la manera como esa subjetividad nombra y además reconstruye el cuerpo de manera permanente. Entonces ahí tenemos Guattari. Yo les había recomendado Caosmosis, se vale cualquier otro tipo de texto, pero es un texto bueno, con mucho que sacarle el texto de Guattari en Caosmosis, ¿no? Luego tenemos otra feminista que hemos citado en varias ocasiones, que estudió con Guattari, que trabaja todavía la cuestión del cuerpo, que lo relaciona con el arte contemporáneo, y también les voy a compartir algo. Por supuesto, se puede empezar con
con el texto que escribe junto con Guattari y que lo que hace es referir un viaje que hace Guattari a Brasil, ¿no? Ella lo invita a Brasil, hacen un viaje, el libro surge de esto, pero ahí hay, ¿qué les diré? Hay partes, hay párrafos súper interesantes de cada uno de los viajes donde se enfrentan ambos, o sea, van a dialogar con grupos, con comunidades indígenas, con comunidades urbanas, con obreros, con mujeres, y ahí pues estaría interesante. Y bueno, ella sigue escribiendo, entonces ahí hay varios textos que podrían consultar y algunos los lleva por el ámbito estético y por lo tanto permite cruzamientos con la idea de percepción, tactilidad, emocionalidad, etcétera, que también yo creo que estaría interesante. Luego, esperen tantito que les diga qué más tengo aquí. ¿Quieren que se los comparta aquí? O se los comparto más bien por el correo, ¿verdad? Los textos, para que queden, porque hasta que no tengamos este texto, es decir, la grabación, no vamos a tener esto, ¿no? Y por supuesto, Basaglia, Natalia, pues es un camino interesante, ¿no? Dentro del pensamiento más o menos tradicional de la teoría del inconsciente, ¿no? Porque ella no rompe con el freudismo. Entonces, bueno, si ese es tu camino, de esa relación que se estableció hace muchísimos años entre el marxismo y la teoría del inconsciente, sobre todo freudiano, porque no eran lacanianos. Entonces, ¿no? Y pues ahí es un camino posible de trabajar. Y yo lo que sugiero es que siempre tengamos alguna lectura contemporánea para contrastar, es decir, para que se vea cómo se está trabajando este asunto. Entonces, ¿qué están diciendo? No, no es el Classroom. No es el Classroom, Natalia, es el correo. Y tú estás en el correo, puesto que contestaste. O sea, estás en el correo, no hay problema. Ahora, ¿por qué no estás si yo te mandé invitación? ¿Te refieres al Classroom, Erika? Sí. Digo, no es que lo estemos usando mucho de cualquier manera, pero... qué raro, porque sí estabas en los de los cursos. Perdón. Bueno, ok, entonces lo comparto todo y ustedes escogen, pero lo que podríamos hacer es ponernos de acuerdo con qué empezamos. Si quieren, sacamos algunas personas, porque claro, es a partir de nuestra propia experiencia, la de Erika y mía, que estamos proponiendo autoras, porque las conocemos y las hemos trabajado. Entonces eso puede servir como una primera orientación, ¿no? Entonces, les mando, pero además, esperen tantito, que tengo otro autor de los viejitos, digamos, francés, que puede ser interesante, que les voy a compartir, que es Michel Serres, que trabaja variaciones sobre el cuerpo. Y son textos pequeños sobre el cuerpo que yo creo que les pueden interesar. El otro es otro texto, bueno, ya dije el de Sueli, ¿no? El texto de Sueli con Guattari, que es Cartografías del Deseo, que estaría interesante y que a Alejandro le puede servir si quiere trabajar deseo también, ¿no? Por cómo Guattari y ella van criticando la noción de deseo, la están replanteando, la están resignificando, que suena interesante. Luego, autoras en general que hemos mencionado, además de las que mencionó Natalia, o sea, Franca Basaglia.
Ella y su esposo, porque ambos juntos también escribieron un libro donde aparece el tema del cuerpo de manera interesante. Bueno, una es Simone de Beauvoir, la otra es Lucy Irigaray para la crítica a Freud. Por supuesto, sigue estando ahí presente Butler, que sigue trabajando la cuestión del cuerpo, y todos sus últimos textos lo aborda de una manera o de otra. Y luego discutir la cuestión de la performatividad, que suele reducirse a lo que el discurso hace sobre los cuerpos, porque estamos mencionando nada más autoras, pero sería también interesante mencionar problemas o grandes preguntas o grandes problemáticas. Yo creo que tendríamos que poner en cuestión si la performatividad implica un camino que no puede invertirse, es decir, del discurso al cuerpo, y no que se muestre lo que queremos, supongo, que sería mostrar como del cuerpo al discurso. La performatividad entendida como no solo porque haces un discurso determinado se producen cosas en los cuerpos, sino en los comportamientos de los cuerpos se produce el lenguaje. Es decir, por ejemplo, se nombra de otra manera la relación con el cuerpo, se nombra de otra manera lo viviente, se nombra de otra manera el deseo, el juego, que serían elementos que se han considerado antropológicamente importantes de lo humano, ¿no? Bueno, otra cosa que les puede interesar, la relación entre cuerpo y lo femenino como un problema, es decir, porque se ha planteado, por ejemplo, decía yo hace un momento, Toni Negri dice que el cuerpo es un concepto y un acontecimiento que es pensado por la filosofía. Y ahí no hace ninguna referencia a las mujeres y al pensamiento feminista, pero hay otros autores que sí lo hacen. Entonces tendríamos a Foucault, que lo vamos a leer, a Bourdieu, que no lo hemos planteado, pero que sería interesante. Bourdieu sí, desde la sociología se mete a definir, es decir, desde las ciencias sociales, tanto tenemos a sociólogos como Bourdieu y toda su escuela, como la antropología, y para la antropología tenemos a Ida Hernández, es decir, una antropóloga mexicana que está trabajando con el cuerpo de las mujeres en el sureste. Yo quisiera ahí como proponer otro territorio grande de investigación, que sería este que pone en relación los cuerpos con la idea de comunidad o de colectividad, para no pensarlos desde un punto de vista individual, y están los feminismos decoloniales y movimientos de mujeres, en fin, no todo un campo problemático que hemos trabajado en el Museo de la Mujer. Ahí. Sí, y que últimamente se ha puesto en discusión con los trabajos teóricos de algunas de las feministas contemporáneas, ¿no? Claro, ahí el planteamiento sería desde la crítica al pensamiento colonial, donde el cuerpo es unidad, donde el cuerpo es individual, plantear incluso desde todos los autores que vamos a revisar, que el cuerpo también es cuerpo colectivo, y que de hecho una breve visita casi de diccionario a la palabra cuerpo en español muestra que cuerpo implica organización. O sea, cuerpo implica no cuerpo individual, sino manera de organizar elementos que pueden ser diferenciales, que pueden ser heterogéneos. Entonces, la idea de cuerpo, recuerden que hablamos del cuerpo docente, hablamos del cuerpo de los alumnos, cuando pensamos en instituciones de enseñanza, hablamos del cuerpo de bomberos, ¿no es cierto? Es decir, en español la palabra cuerpo no necesariamente hace referencia al cuerpo individual. Entonces, hacernos fuertes en un análisis filológico, pragmático, semántico de la palabra cuerpo y cruzarlo, es decir, ponerlo en diálogo con el pensamiento de las mujeres. Eso sería padre. Y por supuesto, para poder introducir la cuestión de lo colectivo, lo comunitario o como decidamos llamarle. Entonces, tenemos eso en general. Lourdes dice que Márgara Millán
Yo no recuerdo exactamente algún texto de Márgara, pero seguramente desde la sociología ha trabajado el cuerpo. Es posible que lo haya trabajado cuando trabajó en relación con la escuelita zapatista, Márgara, y que ahí aparezca el cuerpo trabajado por las mujeres zapatistas. Y Verónica López Nájera no tengo texto que ofrecer. Lourdes, ¿qué puedes ofrecer de ella? Ella estuvo invitada en el grupo que está organizando Cintia Martínez este mes y tiene un texto que puede ser interesante, lo mando al correo. Okay. Ella es profesora de Ciencias Políticas y Márgara Millán fue su asesora de doctorado y está en el grupo de feminismos descoloniales, donde está Ida Hernández, Márgara Millán, ella, Verónica, y está también Karina Ochoa, que es otra mexicana de la UAM. Sí es de la UAM, ¿no? Sí, Karina creo que Ochoa. Sí. Ella se formó con Francesca Gargalo en la UACM junto con Mariana Berlanga, son de ese grupo. Sí, entonces si puedes compartirnos cosas, Lourdes, o sea, se trata de que en el correo nos compartamos textos y luego nada más le vamos poniendo fechas a en qué momento discutimos ese texto, ¿no? Isabel, que plantea que quisiera trabajar las relaciones entre cuerpo y memoria, por supuesto, y tienes dos, se me ocurre, a reserva de que lo discutamos, en principio dos caminos de acceso. El camino de la literatura del siglo XIX, escrita por mujeres, y su relación con cuerpo y memoria. Entonces tendrías que hacer toda una búsqueda en un texto claramente literario, ¿no? Plantearlo como un ejemplo de cómo ahí se van trazando relaciones entre cuerpo y memoria a partir de la escritura de las mujeres, ¿no? Y el siglo XIX está muy bien porque es el momento donde podemos acceder a la novela no solo de los sentimientos, sino a la novela de los afectos y por lo tanto de las afecciones, entendidas no como afecciones del alma, sino de los cuerpos de las mujeres. Y ahí hay un camino súper interesante para aterrizar en el siglo XX con Virginia Woolf, donde en algunos de sus textos, yo diría que en todos, pero en fin, en algunos de sus textos literarios, ¿no? Está poniendo de manifiesto estas relaciones entre cuerpo y memoria. Y de hecho en su propia biografía, ¿no? Es decir, perseguir su propia biografía para ver estas relaciones entre memoria y cuerpo, y la última relación, que es su suicidio, ¿no? Pero ahí tenemos posibilidades donde no solo estarías enmarcada en la filosofía, claro, se puede recurrir a la filosofía para conceptos, pero sin duda hay una relación entre cuerpo y memoria. Y tenemos la posibilidad, y quizás sería interesante, de hacer un ligero rastreo para ver si alguien que está trabajando en biología, puede ser genómica, puede ser algunos de los caminos de la biología contemporánea para ver las relaciones entre cuerpo y genoma, y por supuesto ahí entra memoria y entra tactilidad, una cantidad de elementos. Y eso sería padre también. Sería cosa de que nos moviéramos e invitáramos a alguien que pudiera plantear esto. Yo le puedo decir, porque creo que no está María, ¿verdad? María León no está hoy. No. Porque ella invitó este año a un biólogo que está en el Instituto de Genómica y me invitó a dialogar con él. Y el tipo, me gustó mucho el tipo de planteamiento que está haciendo, muy crítico, y quizá le podíamos decir a María que lo invitara y nos puede dar una sesión. Y lo podemos invitar aquí, de esta manera, en esta plataforma, en Zoom, o lo podemos invitar más adelante de forma presencial,
y que nos dé y abrir un poco la charla para trabajar cuerpo y genoma, ¿no? Porque él extrae una cantidad de consideraciones sociales, históricas y prácticas, insistiendo que no se pueden dejar de lado para pensar ni siquiera la genómica. Entonces, también estaría padre, aunque no sea un feminista, ¿no? Pero esta relación también le puede interesar a alguien y tomar eso que él dice para que lo relacionemos. Entonces, esto puede, yo es que no recuerdo el nombre de él, si hubiera estado María aquí me lo dice, pero estaría padre y es para intentar seguir con algunas relaciones que uno ha establecido que son como que son muy productivas, ¿no? Trabajar genómica y cuerpo, yo creo que estaría bien. Porque el otro camino es el camino que está haciendo toda la tradición norteamericana o anglosajona y que trabaja neurobiología, pero son positivistas, todos. O sea, no se han podido desembarazar del positivismo. Entonces, por eso digo, mejor biólogos que están en otro lugar, ¿no? No en el rancio positivismo, sino replanteando otro tipo de cosas. Así que se meten con la historia y se meten con las humanidades y ponen como ejemplos la literatura y el cine, es decir, otro tipo de gente, ¿no? Y no los gringos, porque el pensamiento gringo es claramente mecanicista, bueno, o positivista, como quieran, pero mecanicista, el cuerpo está hecho de unidades mecánicas y está determinado, ¿no? Y ahora nada más están metiendo la parte del cerebro, pero si quieren, quien quiera discutir de eso, pues por supuesto, ¿no? Pero así colectivamente, pues quizá no nos convenga tanto, ¿no? O sea, dedicarle toda una sesión, pero si alguien quiere, pues también se puede, podemos discutirlo, ¿no? Podemos hacer una crítica a ese tipo de pensamiento que sigue siendo mecanicista y que siguen insistiendo que el mecanicismo es básico para el devenir de las ciencias y de las ciencias biológicas. También tenemos otros biólogos por ahí que nos pueden ayudar o antropólogos, no sociales, sino antropólogos, sin más, que nos pueden orientar también, si quisieran. Estaba pensando, Erika, que podríamos meter algunos textos o uno que criticando los manejos mecanicistas de la evolución planteen un cuerpo no pensado mecánicamente o positivistamente, ¿no? Entonces podríamos Stephen Jay Gould, ¿no? Claro. Sí. Algún texto de él interesante. Hay uno preciosísimo, pero quizá nos desvíe un poco, que él muestra el inconveniente. Fíjense, nos serviría hasta para la cuestión de la retórica y la filosofía. Él aborda una imagen. Es la imagen de la evolución que empieza y que aparece extendida como una sola línea, ¿no? Entonces, un mono que poco a poco deviene hombre. Y entonces él critica que esto no solo es para la divulgación, sino que la propia antropología ha desarrollado una reducción de la evolución para pensar la evolución como un solo camino, ¿no? Que tiene salidas, pero salidas que no han llevado a ninguna parte. Entonces, discutiendo esto, termina discutiendo sobre el cuerpo humano, ¿no? Que deviene de una serie de mutaciones, diríamos, azarosas, y no de un camino predeterminado, es decir, que no debemos entender el evolucionismo de una manera mecanicista o positivista, ¿no? Sino de otras maneras. Podría ser ese texto. Lo puedo compartir porque además es un texto lindo y sirve para muchas cosas. Es más, yo diría que hasta sirve para lo de retórica, porque se puede trabajar la retórica de la imagen, sin duda. Claro. Y analizando la retórica de la imagen, se hace una crítica a la linealidad.
para entender la temporalidad, en este caso la evolución de los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Eso sería una adquisición padre para la mesa de filosofía y retórica, por ejemplo, ¿no? Sí, estaría muy bien. Mm. Y otro campo sería el estético, el de las danzas y los cantos y todas estas prácticas que más que ponerse en relación con una memoria individual, se ponen en relación con memorias históricas, colectivas, etcétera, pero muy encarnadas, ¿no? Sí. Entonces sería otra manera interesante de trabajar una memoria de los cuerpos, Y ¿no? la palabra que acabas de mencionar de encarnación es buenísima. Ujú. Tiene un contenido histórico, semántico y pragmático religioso, sin duda, ¿no? También. Ujú. En la cristiandad, pero tiene otro tipo de planteamientos en la actualidad y en el terreno del arte, sobre todo en los performances, ¿no? Cómo encarnas cierto tipo de cosas y con eso trabajas la palabra encarnación, ¿no? Cómo se hace carne algo y sería como de la carne se hace otra cosa, que era lo que decíamos hace un momento, palabra, discurso, afecto, subjetividad, etcétera, conducta, ¿no? Entonces ahí tenemos un terreno interesante. ¿Les parece que entonces empecemos con estos 3 autores? Entonces para la próxima tendrían que traer así como leído, aunque sea por encima, pero podemos plantear, orientar estas lecturas, Nietzsche, Foucault y Guattari. Si alguien quiere hacerse cargo, por ejemplo, el texto de Foucault, que es tan lindo y es corto, Ujú. ese estaría muy bien. Yo me podría hacer cargo del texto de Nietzsche, porque además lo tengo a la mano, o Erika, que también maneja muy bien Nietzsche, y Guattari lo podemos hacer entre todas, ¿no? Ujú. O sea, leer algunas partes de Caósmosis para abordar entonces qué es ese cuerpo del que se habla. Y con eso empezamos. Y claro, teniendo en mente lo que discutimos sobre tactilidad con Derrida, ¿no? El de Guattari y el de Foucault les puse el vínculo aquí en el chat. Ah, perfecto. Pero lo tendrían que copiar y guardar en algún lugar. Este de Foucault, ok, ya está. Isabel está preguntando cuáles serían estas 3 lecturas. Bueno, te lo acaba de decir Erika, ¿no? Erika compartió el texto de Foucault, que es Heterotopías Heterotopía. y los cuerpos ahorita te digo. Cuerpos utópicos o cuerpo utópico. Uh-huh. O sea, están estos dos, son 2 conferencias radiofónicas transcritas, y el del cuerpo, podríamos trabajar los dos, pero el del cuerpo utópico. Podemos ¿no? trabajar, o sea, que el compromiso sea discutir cómo él está planteando cuerpo, los tipos de cuerpo que está planteando, y bueno, lean también Heterotopías porque conviene relacionarlos. Son 2 textos pensados, escritos y leídos más o menos en la misma época que él luego rehizo para ser publicados, pero sería muy padre poder seguir relacionando. El otro texto que les debo son un texto que lo que hace es conjuntar todo lo que Nietzsche dijo en lo que sería toda la escritura que no ha sido publicada y la hechura de estos textos, de estos fragmentos, si quieren ustedes, sobre el cuerpo, se da a raíz de la publicación del nacimiento de la tragedia en adelante. Entonces, esos 5 años después del nacimiento de la tragedia son esos momentos donde él introduce en otros textos que está escribiendo y demás, la cuestión del cuerpo y de los cuerpos. Hace una crítica a la filosofía y al mismo tiempo introduce otra manera de pensar el cuerpo. Y lo hace pensando una fisiología distinta, ¿no? Entonces ahí tenemos Nietzsche, yo lo intentaría digitalizar. En el caso de que no me dé tiempo, ya veré, ¿no? Porque estoy intentando ver si alguien a quien le estoy dirigiendo la tesis me puede apoyar para digitalizar lo que no tengo todavía digitalizado.
Y Caósmosis también lo compartiste, ¿verdad? Ajá. De Guattari. Y si quieren agregarle Cartografías del Deseo, donde Sueli y Guattari abordan la cuestión del deseo en sus viajes, ¿no? Francisco se propone para Guattari. Para Perfecto. Caósmosis, ok. Perfecto, Francisco. Bienvenido. ¿Cuál texto, perdón, Francisco? ¿Te refieres al de quién? ¿Al de Guattari? Caósmosis. Al de Nietzsche, no. No. ¿O te refieres al texto donde yo voy a extraer ese bueno, no es un resumen, esa extracción de los textos? Es que se llama Nietzsche, pero no es Nietzsche el que lo escribe. Y es, déjenme ver, porque según yo, espérense, tomen la palabra mientras lo busco rapidito. A ver, voy a ejercer coerción. Sí me gustaría que me dijeran que van a participar en las jornadas de retórica. Se me estaba ocurriendo, Natalia Cruz, que algunos de los textos que has leído en el Museo de la Mujer, particularmente, por ejemplo, ese texto tan lindo que hiciste sobre Cuerpa, se puede trabajar para el Congreso. No sé, Lourdes, ¿no? Si quisieras escribir un texto, o si quieren escribir textos colectivos. Isabel, anímense. Mauricio. Yo sí me animo si me Yo me coachean animo. ustedes. Perdón, Lourdes. No, yo no decía que yo sí me animo, pero bueno, sí necesito que me vayan guiando. Pero claro. Como que Mauricio quisiera escribir algo conmigo, pero pues Ya se te va a hacer, Lourdes. Ya se te va a hacer. Entonces, ¿y sería en la mesa sobre cuerpos o en la otra? Pues sí, yo creo que sobre cuerpos. O sea, a mí me gustaría ir a la exapropiación, ¿no? O sea, me gustaría meterme con Derrida en cuanto a la autodeterminación, pero sí necesito que me guíen. Está muy bien, está perfecto. ¿Y tú, Mauricio? Ahora sí que va a depender si lo hago con Lourdes, pues ya decidió. Me someto a su dictado. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, también siempre se puede escribir textos colectivos, ¿no? Entonces ya tenemos. Ajá. No, perdón, es que no puedo alzar la mano, no sé por qué no me sale la opción aquí. Yo de hecho estaba pensando, pero no sé qué tan, yo lo que quería preguntar era qué tan acorde era, porque dentro de los diferentes abordajes para la tesis, uno de esos va a ser, bueno, más bien, una de las cosas que había estado pensando para la tesis también era el cuerpo de las mujeres en los espacios escolarizados, bueno, en los espacios académicos, pero pienso particularmente lo que representa el cuerpo de las mujeres en las aulas, como cuál es el discurso al que se somete a estos cuerpos, ¿no? Por lo menos pensando en el caso, por ejemplo, de Lesbi, Osorio, ¿qué representa eso para las otras corporalidades mujeres, ¿no? Como estudiantes. ¿Qué representa estar ahí sentada? No sé, estoy pensándolo, pero no sé si sea apto y si vaya acorde. Sí, sin duda, se puede hacer desde distintos puntos de vista. Una, cuáles son las figuras de las estudiantes, o sea, ciertos estereotipos, por ejemplo, ¿no? De las mujeres jóvenes, estudiantes, etcétera, a las que se espera que se ajusten, conductas, comportamientos, etcétera. Eso desde el punto de vista de las figuras. Y otro sería un análisis de los discursos, ¿no? De los discursos que están produciendo esas relaciones.
es complejo lo que mencionas también, ¿no? O sea, otro serían los discursos en el caso del feminicidio de Lesbi. Y ahí sería muy pertinente hacer el análisis, por una parte, de los discursos de las autoridades, de la policía, de la sociedad, etcétera, ¿no? Que lo primero que hicieron fue culparla, ya sabemos, a ella y a su mamá y todo lo demás, y después de los movimientos que respondieron, ¿no? Entonces sí, se puede abordar eso, desde luego, desde la retórica y desde los cuerpos, me parece además muy importante. Entonces ese sería mi tema. Me falta como refinarlo, pero sí, yo con mucho gusto participo. Ok. Perdón, es que estaba escribiendo a Enrique, que si se Ajá. estaba refiriendo a una filóloga que se apellida Torras, que es catalana, que es queer, y Sí. y es relativamente reciente. Ella creo que debió nacer en los años 60. Ya no me acuerdo bien, pero es joven. Bueno, digo, nacer en los Alumna de 60 Butler, ya no es ¿no? tan joven para mucha gente, pero me refiero que sigue escribiendo, vaya. Es alumna de Butler, ¿no? Según. Sí, Es posible, sí, y posible. fue directora de tesis de una de mis lectoras, entonces por eso es que la ubico y Ah, pues estaría bien que pudieras trabajar eso. Em, Liliana tiene la mano levantada. Sí, sí me interesa participar en el coloquio. Igual me gustaría mandarles previamente más lo que yo quisiera trabajar. Es un capítulo de tesis que estoy en el doctorado trabajando y de hecho tiene que ver como con el testimonio y el cuerpo. Entonces, quisiera primero enviarles un avance como para que ustedes también me den una orientación hacia dónde lo podría ir dirigiendo, porque sí me interesa bastante. Y tiene que ver también un poco con el análisis del discurso. Entonces. Perfecto. Sí, y esto vale para todos y para todas. Si nos quieren enviar el texto o la idea que tienen, lo podemos charlar y ya cuando se sientan más seguras, lo planteamos, lo trabajamos aquí en el seminario y al mismo tiempo van escribiendo y tienen tiempo porque sería hasta el próximo año. Entonces, tenemos nada más una fecha que cumplir, que si mal no recuerdo es a fines o de este mes o del próximo, creo que del próximo, Erika. De septiembre, para mandar un título y un abstract. Exacto. El abstract siempre es muy general, no se asusten. No se asusten, es un párrafo pequeño y también podemos echar la mano diciendo qué es lo que se va a trabajar, ¿no? En el texto. Sí. Entonces ahí lo tenemos. No encontré ahora mi texto que lo estaba pidiendo Francisco, mi texto de Nietzsche, pero porque mi casa es un escándalo, o sea, tengo todo por todos lados y tenía encontrados todos estos párrafos en el texto que publicó Huervoz sobre Nietzsche, que son sus textos no publicados, que son los fragmentos no publicados. Pero tampoco lo encuentro y lo tengo porque además lo trabajé y dije, ay, esto es justo y está aquí, porque estos textos que les digo no fueron publicados por Nietzsche, entonces quedó en todos estos fragmentos no impresos y que Huervoz, español, se dio a la tarea de sacarlos, ¿no? Entonces, de una manera o de otra se los comparto. Y para la próxima vez, si quieren, yo me puedo hacer responsable de ese texto de Nietzsche, como para orientar la discusión y ya, ¿no? A ver,
hay uno aquí que se llama El arte como función de la vida, del arte y poder. Estoy viendo los textos de Gerbos. Se llama... A ver, tiene que ser... Se llama Fragmentos Póstumos. O sea, todo estaría en voluntad de poder, pero estos están seleccionados. Sí. Y creo que también en el libro no sé, quizá es que el único que encontré de Huervos es el escrito sobre retórica, que aborda todo lo que escribió Nietzsche sobre retórica y lo junta. Y aquí también aparecen algunas partes donde él también aborda el cuerpo, pero es nada más hasta donde terminé de leer una parte muy pequeña. Este otro que les digo es un español, Sánchez algo. Sánchez Estoy pensando Meca. Sánchez Pascual y no es Sánchez Pascual. Es Sánchez Meca, aquí está. Deja ver, está en Script, pero pide subir algo para descargarlo. Pero se llama Nietzsche, Fragmentos Póstumos 1882-85. Edición de Diego Sánchez Meca, traducción de Santiago Gerbos. Ahí puede estar algo, pero entonces tendrían ustedes que buscarlo y separar lo que les voy a compartir, que tengo que digitalizar. Yo sé que un alumno me digitalizó esto y en algún lugar lo tengo de la computadora, pero como yo le pongo luego títulos estúpidos, es decir, títulos que luego no puedo ubicar, tengo que hacer una búsqueda para encontrar y enviárselo. Pero podemos empezar por Foucault y nada más hacemos algún comentario de Nietzsche. Podemos hacer eso, ¿no? Ya dejar para la próxima, empezar Foucault y Guattari, si les parece, y ya los que nos han dicho que quieren trabajarlos, perfecto, ¿no? Entonces sería ambos para pensar el cuerpo, que luego lo podemos atar inmediatamente con Judith Butler, seguro. Y luego metemos a las feministas comunitaristas para meter el pensamiento descolonial, ¿no? Y la crítica. Y entonces una crítica que conoce muy bien a Foucault y a Guattari, pero que hacen su propio camino, ¿no? Lo digo para pensar un poco en términos del tiempo. Y esto nos va a servir para las que ya se quieran inscribir en la mesa de cuerpo y sus reconfiguraciones en la retórica y la filosofía, perfecto. Estamos trabajando para esa mesa. Okay. Y para la otra mesa, que son las relaciones entre la filosofía y la retórica, Erika y yo tendríamos necesariamente que, por nuestro compromiso con el PAPIT, pero veo que ya llegó Billy, espero que le haya salido bien lo del dentista, y que si ya está aquí, podría comprometerse también. ¿Oíste un poco lo que dijimos antes, Billy? Es para inscribirnos, para solicitar inscribirnos en el Congreso de Retórica el próximo año, con 2 mesas, que es lo que compartió Erika. Una de las relaciones entre filosofía y retórica y la otra la pensamos sobre las reconfiguraciones del cuerpo en retórica y filosofía, para abordar el tema del cuerpo, que es el que nos interesa, y poder meter feminismo y crítica y decolonialidad, etcétera. Pero la otra, que es las relaciones entre filosofía y retórica, pues estaría muy bien que tú contribuyeras también, porque finalmente pues lo trabajas en tu curso, ¿no? Sí, cuenten con ello. A mí en realidad me interesan las 2 mesas, pero preferiría inscribirme en la segunda, en las relaciones entre filosofía y retórica. Ok. Entonces, ojalá nos permitieran, en algún momento, en algunos congresos, se dejó de permitir que la gente participara en 2 mesas, por ejemplo, el de la asociación filosófica, porque había gente que entraba hasta en 3 mesas, y con eso ya garantizaba tener congresos al año, ¿no? Por puntitos.
y decidieron no permitirlo, pero aquí en el Congreso de Retórica quizás sí lo permitan. Y entonces nos podemos meter en las dos, quien quiera, ¿no? Bueno, ok. Mandó Francisco los fragmentos de Nietzsche. Sí, lo está compartiendo, entonces quien pero quiera. son varios. Es que todo lo que ha trabajado este Huervoz son infinidad de cosas. Ha sacado todos los fragmentos póstumos y hay varios libros donde utiliza estos fragmentos póstumos. Por ejemplo, el libro sobre la estética, el libro sobre la retórica, todo eso lo ha sacado. Es el trabajo que él hace. El que yo les digo que es el que no les puedo compartir porque no lo encuentro, es que además se llama Nietzsche nada más. No, creo que se llama Sobre la voluntad de poderío. Así es como se llama. Déjenme que si puedo espérenme. Es Igual más o está menos. bueno tenerlos. Que es más o menos sobre estas. ¿Quién sabe qué escribí? Oigan, entonces un favorcísimo, mándenme al correo electrónico que les envié con la invitación a las jornadas de retórica un tema tentativo nada más y sus nombres, porque así Ana María y yo sabemos cuántas mesas tenemos que proponer, ¿no? Y lo vamos organizando. Se me ocurre que para la de cuerpos va a haber más que una mesa, porque son de 3 o 4 personas. A no ser que quieran hacerlo como hemos hecho en otras ocasiones, con participaciones muy cortitas, como lo de España, y entonces pues puede haber 6 o 7 personas en una sola mesa como panel, también como quieran. Uh-huh. Pues sí. Perdón, es que estoy haciendo búsqueda y no lo encuentro. No, pero les aseguro que en cuanto apaguemos la computadora, o sea, salgamos de la sesión, en ese momento me voy a acordar dónde está el asqueroso libro. O el texto ya digitalizado y se los comparto. Pero como ya quedamos que empezamos con Foucault y Erika ya lo compartió, ¿no? Sí, lo mandé aquí al chat. Lo tendrían que abrir, o sea, mandé el vínculo porque está como texto abierto en la red. Entonces nomás copian el vínculo y ya luego se meten. Creo que vamos a necesitar, además de esta sesión con la lectura de los textos, Ana María, programar alguna específica para discutir los trabajos que nos han solicitado. O sea, Circe no pudo estar, pero ella dijo que quiere leer su texto de España para la publicación y discutirlo con nosotras también, Lourdes, me parece. Y Sandra, su tesis, ¿no? No sé quién más ahorita, pero habría que calendarizar también eso o dividir la sesión en dos, no sé. Yo recuerdo que Circe sí quería leer hoy, pero no podía venir, ¿no? Entonces, ahí no tenemos la obligación de hacerlo cada 15 días. Si quieren, lo podemos hacer la próxima semana, porque la siguiente nos toca otra vez con los retóricos. Ajá. Pero ustedes dicen, la otra opción es que escriban al correo diciendo, pues ya tengo mi texto, ¿cuándo podemos charlarlo? Si no todo el mundo quiere estar o porque no puede o algo, estamos, por ejemplo, nosotras. A propósito de eso, ¿te parece, Erika, que Alejandro o tú misma lea lo que él planteó como posibilidad de trabajo de tesis y rápidamente le hacemos algunos comentarios? Rápido porque son 12:43. Yo me tengo que ir a la 1, pero me gustaría oír eso y dar algún comentario, si les parece. Sí, claro. Alejandro, aunque los textos que sugeriste Ana María son con dedicatoria para él, ahorita vas a ver por qué. Pero sí, si quieres léelo porque es muy breve, Alejandro, y te van a servir todos estos que vamos a empezar a trabajar, de hecho. Ay, espérenme, déjenme.
abrir el archivito. Sí, creo que me di cuenta que muchos textos son con dedicatoria. De hecho, me gustaría, lo que se abre el archivo, sí me gustaría participar en el congreso el próximo año, quizá con algunas cosas que vayan saliendo de la tesis, pero igual que muchos, pues soy nuevo en esto y sí necesitaría mucha ayuda. Podemos hacer lo que dice Erika, como solíamos hacer hace muchos años. Textos breves, 4 o 5 cuartillas y los leemos todos juntos. Y eso no te impacta tanto porque 4 o 5 cuartillas se pueden revisar, se pueden reescribir, ¿no? Tenemos tiempo para eso, no tiene que ser un texto demasiado grande. Y me encantaría. Es falta, Sí, Lourdes. es falta de confianza porque, pues, no sé todavía. Ahorita ya se está abriendo mi archivo. Mari Carmen dice que no le aparecen los mensajes del chat. Entonces, Erika, si tú puedes compartir eso mismo en el correo. Y yo Ahorita también. mismo lo ¿No? mando. Ajá. Y Enrique ya se anota para el Congreso, ya tiene el título, Cuerpos dominantes en el espacio religioso, patriarcado religioso y religión patriarcal. Y ya que tú vienes del área de filología y demás, puedes sin ningún problema hacer una desviación hacia la retórica, ¿no? Alguna noción retórica o algo así, para repensar esto sin ningún problema, ¿verdad? Ok, pues muy bien, ya tenemos, Erika, el texto de Enrique Vega Dávila en esa mesa, y los demás que han prometido también, pero que necesitamos, bueno, no sabemos si podemos inscribir la mesa con todos los títulos y los nombres de participantes, con una explicación de qué trata la mesa, y que además nos pidan que cada uno por separado mande su abstract. Seguramente, ¿no? Sí. Entonces tengan eso presente, pero tenemos hasta finales de septiembre para hacerlo. Les vamos a seguir recordando, tanto Erika como yo, para que no haya problema, ¿no? Ya abrió mi texto. ¿Lo comparto o nada más lo leo? Compártelo para que lo podamos leer. Ahí voy, con todo el miedo. Aquí está. Es muy breve, es más o menos la idea. Lo demás, lo de arriba son datos. No se ve. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Ok. Dice, el presente trabajo de tesis aborda 2 conceptos. El de deseo relacionado con 2 posibles aspectos acerca del cuerpo, temas tratados en los seminarios de alteridad y exclusiones, el de tocar y el de tomar. El primer paso es poder identificar con cuál de estos 2 conceptos se elegirá para desarrollarlo con el concepto de deseo, tema central de la tesis. La intención es trabajar uno de estos 2 conceptos, tomado o tocado, y dejar como proyecto para la maestría el desarrollo de ambos y su relación con el deseo. Los posibles autores para esta tesis para el concepto de deseo pueden ser los siguientes: Foucault, Guattari o Deleuze. Todos en traducciones al español debido a mi desconocimiento de la lengua de origen de sus trabajos. Para el concepto de tomado tocado, aún no sé con qué autores trabajan. Como propuesta inicial de la composición de la tesis son los siguientes capítulos para hacerla más sencilla y accesible.
Capítulo 1, el concepto de deseo en autores. Capítulo 2, el concepto de tomado tocado en autores. Y capítulo 3, tomado por el deseo o tocado por el deseo, que es lo que realmente desarrollaría. Digamos que el capítulo 3 es ya la unión o la fusión de ambas ideas. Entonces el capítulo 3 será el desarrollo principal de la tesis, donde se aborda el binomio de ambos conceptos como uno solo, sus implicaciones filosóficas a partir de los autores tratados y las conclusiones a las que se llegan a partir del método utilizado para su problematización y marco teórico. El concepto de tomado por el deseo o tocado por el deseo pretende desde el cuerpo ligar al deseo como posible de ser afectado por este a partir de la noción de ser tocado o de ser tomado. Pues básicamente esa es la idea. Menos algo de compartir. No, déjalo ¿No? para Ok. que te hagamos algunos comentarios muy rápidos. Sugerencia, Sí. que el título sea tomado por el deseo y tocado por el deseo, que ese sea el título. Que en Pero los quiero capítulos... es que no sé, quiero trabajar uno de los dos. No, porque- te conviene trabajarlos juntos. ¿Los Ahora te digo dos? por qué. Sí. En lugar de empezar por el deseo en distintos autores de la tradición filosófica, empieza por hacer un camino, diríamos, semántico o pragmático. En español o filológico, trabajas tanto tomado como tocado por el deseo. Entonces no serían autores filosóficos, sino un buen diccionario filológico te puede ayudar a irte a aquellos autores que hablan español, que escriben español, y la manera como en español se han utilizado estas expresiones. Y todo lo que, a lo que conduce, todos los supuestos y los prejuicios que hay detrás. Entonces, con eso empiezas. Luego te vas a la filosofía y al final trabajas lo que quieras. Y ahí puedes decir, nada más me voy a dedicar a tomado por el deseo, tocado por el deseo, pero después de todo el trabajo anterior. Porque lo puedes plantear tu tesis como una tesis introductoria a la investigación de maestría, como dices, y a la de doctorado, donde quieres trabajar la noción de deseo. Pero empieza desde el español, empieza desde lo más cercano de tu propio pensamiento. Y esto lo decía Heidegger, ¿no? Es tu lengua. Entonces empieza ahí y hace esta búsqueda semántica. Te podemos ayudar dándote una pequeña metodología de Koselleck, ¿no? Este historiador hermeneuta que hace todo un trabajo sobre conceptos y que tiene un libro precioso que se llama Historia de Conceptos. Es criticable, pero te da un camino posible, es una pequeña metodología para hacer esta búsqueda, o de plano haces una búsqueda filológica, ¿no? Pero te orientamos, Erika y yo, pero yo creo que deberías empezar por eso, para que digas, bueno, que tu tesis se está pensando desde el español, porque en otras lenguas, quizá la idea de tomar o tocar te lleve por otros lados, ¿no? Ya sabes que no, que los significados no son los mismos, pero sobre todo en términos pragmáticos, el estar tocado por o tomado por, en otras lenguas se va hacia otro lado, desde la cuestión religiosa, por supuesto, ¿no? Desde la cuestión médica, ¿no? Y eso te lleva por otros caminos, y yo creo que te convendría situarlo en el español y quizá en algún muy buen poema, o 2 o 3 poemas, alguno de la tradición muy, digamos, muy clásica del español, lo que uno analiza cuando es pequeño en la secundaria, esos grandes textos, y luego te vas a un autor contemporáneo, que puede ser un poeta o puede no serlo, puede ser un novelista, y de qué manera está pensado ese texto, en ese texto, el ser tomado o tocado por el deseo, ¿no? Puede ser hasta una canción, y yo creo que eso estaría padre.
sería más bien una tesis de estética. Ya, Si me lo gusta. ¿no? Sí, Si lo me gusta la ubicas- idea. Si lo ubicas en esta cuestión de la lengua llevada a cabo. Es una sugerencia, tú piénsalo y discútelo con Erika, pero a mí se me hace que eso te ayudaría y además podrías gozar todo este trabajo. Sí, me ¿No? agrada la idea. Y seguramente Billy tiene algo que comentar y bueno, Erika es tu tutora, pero Billy seguramente tiene alguna idea por ahí que comentarte, ¿no, Billy? De entrada, no se me ocurre demasiado. Yo creo que conforme avance podría tener más elementos para saber por dónde llevarlo. Gracias, Billy. No, de nada, literalmente. Yo creo que es muy buena la sugerencia de Ana María, Alejandro. Creo que en la primera investigación que va a ser así, una investigación tal cual sobre la lengua, y bueno, hay otra cosa, o sea, se puede establecer una relación con la retórica si pensamos que los conceptos se regulan retóricamente, ¿no? Entonces, en español y en determinados discursos, ¿cómo se ha usado el término ser tomado por el deseo, ser tocado por el deseo? Y como Ana María te decía, ¿cuáles son los grandes supuestos que están detrás de por ejemplo, ser tomado por el deseo? Es decir, tomado más allá de la voluntad, ¿no? Más allá de las posibilidades de resistencia, con todas las implicaciones que esto tiene también en el ámbito moral, en fin, ¿no? Y a partir de ese análisis muy, muy específico de la lengua, entonces puedes hacer la crítica desde la filosofía. Y yo creo que ahí es donde te van a servir los textos, sí, de Guattari, de Rolnik, de Foucault también, pero en función de estos grandes supuestos que se pueden poner en cuestión, si te interesa, ¿no? Entonces va a ser así una investigación en sentido estricto, a ver a qué te lleva, claro, a qué discusiones te llevan. Hay algunas temáticas, algunos motivos literarios en la historia de la literatura en lengua castellana que te podrían, lo voy a decir de una manera que seguramente a algunas no les va a gustar, que te podrían inspirar, ¿no? Entonces tienes la cuestión de la relación entre el deseo y la muerte en la tradición tanto medieval como renacentista en español, que podría ser interesante plantearlo, y luego te vienes a la modernidad, pero a la modernidad, digamos, tipo finales del 18, principios del 19 y algo contemporáneo, ¿no? Que puede ser una novela, podría ser una película, pero sería interesante que fuera una película hecha en México, ¿no? Una película hablada en español, donde el deseo o el ser tomado, arrebatado por el deseo, porque ahí podrías jugar con esta. Intenten pensarlo tú y Erika, porque tomado o tocado, que es importante y lo puedes relacionar con la tactilidad, acuérdate que en la tradición literaria la idea es ser arrebatado por el deseo. Y esta idea de ser arrebatado por el deseo te puede conducir hacia ciertos caminos interesantes y finalmente vas a poderlo aterrizar, quizá no en esta tesis, pero en la conclusión de esta tesis puedas avanzar lo que te interesaría hacer después, con la justificación que se ha dado en este momento en que las feministas están intentando ubicar la cuestión del feminicidio, y la idea de que como eres arrebatado por el deseo, acosas, y la explicación es que no soy yo, ¿no? Sí, claro. Es el deseo. Y eso lo sigue diciendo medio mundo, que es terrible. Entonces, ahí tienes como todo un camino de investigación interesante, pero puedes empezar desde la literatura y la manera como algo que podía tener un contenido religioso, el ser arrebatado, religioso o quizá filosófico, porque está esta idea en Platón, ¿no? En el Fedro encontramos algunos pasajes interesantes. El arrebato está, por eso decía yo también el Renacimiento, porque en Ficino
puedes encontrar esta idea del arrebato interesante y luego te sientas ya nada más en el español y trabajas. O sea, caminos para trabajar eso hay muchísimos y cualquiera de ellos es padrísimo. Una cosa es ser tocado por el deseo, que implica quizá una cierta distancia, un no compromiso, pero el ser tomado o arrebatado por el deseo incluso está a la base desde el suicidio, porque la idea del suicidio puede tener una relación con el deseo. El deseo también es el deseo de muerte. El deseo no tiene por qué ser sexual, ¿no? Claro. Supongo que lo entiendes así. Entonces, Sí, por tienes supuesto. una posibilidad enorme. A mí me gusta mucho esto que estás planteando. Una vez que se sienten y trabajen este tipo de ideas, si me invitan a alguna reunión, con todo gusto le entro también a comentar estas cosas, porque además son ideas padres que nos pueden quedar para el seminario, para poder meter todo esto. Y ahí la retórica está ahí ya, ¿eh? Porque desde que lo plantees como que decir tomado o tocado son metáforas, hasta meter ahí quizá la idea que más bien son sinécdoques y no metáforas. La idea de ser tocado por el deseo, tomado por el deseo. Entonces hay cosas ahí padrísimas. Sí, de hecho, ahí están. De tesis muy bien. De hecho, ahí están mis intereses hacia la maestría, porque quiero hacerla en estética, pero también tengo intereses históricos, me gusta mucho la historia y de arte. Hace ratito que hablábamos de la historia del arte, que no sé mucho, pero he estado con la tentación de estudiar historia del arte. Entonces, sí, mis intereses hacia la maestría están pues por ahí. Tienen que ver con el arte, tienen que ver con la historia, con la literatura. Perfecto. Y la retórica me gusta mucho. De hecho, he estado leyendo a la retórica de Aristóteles. No sé por qué, tal vez alguna sugerencia en alguna clase con la doctora, que trabajamos eso de Aristóteles. Y entonces, sí me ha estado como jalando todos estos temas, pero no me quiero perder. O sea, es como meterme en el mar y estar ahí navegando un montón de olas y no me quiero perder porque pues es una tesis que abre mi pauta para ir hacia la maestría, sí, porque no, doctorado e investigación, que eso me encanta. Digo, mis antecedentes sí son de investigador, porque alguna vez estuve en ciencias, en química, como investigador. Es otro mundo, es completamente diferente. Y ahí apenas estoy como empapándome en esta cuestión de escucharlos, estar en los seminarios, ver cómo trabajan y cómo empezar a encontrar un método, porque pues, no lo encuentro mucho, no sé por dónde ir. Por eso puse ahí con el método, porque pues no sé exactamente qué método usar y esas son las orientaciones que también me gustaría, porque no sé por dónde abordar. Bueno, o sea, lo deberé con la doctora, obviamente. No sé por dónde abordar mucho. Esto me sirve mucho porque sí renuncio a cualquier otra lengua porque no domino otra como para hacer un trabajo así. Entonces, mi ámbito es el español y sí, tendría que ser en español, obviamente. Pues perfecto. Una cosita chiquita, o sea, aprovechando que Ana María había colocado el tema de la literatura, pienso en Juan de la Cruz, con sus poemas estos que son sumamente intensos a nivel de sexualidad y de espiritualidad. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras de ti clamando y eras ido. O sea, tiene un montón de cosas que son súper que rozan el erotismo con lo corporal y con la idea justo que decía Ana María de ser arrebatado, ¿no? Claro. Pienso también en la transverberación de Bernini. O sea, creo que también, si es estética, también poder analizar el deseo. Y una cosa que a mí me ha servido mucho es la tensión entre deseo y la tensión deseo-desnudez. No es un tema que Platón lo trabaja como carencia, Descartes como pensando el futuro, y desde lo que estudio, ¿no? Que es religión,
Entonces creo que toda la crítica de Bataille también sobre el cristianismo contra la impureza ayuda a ver cómo se construye el deseo, un deseo totalmente normalizado, alienado a a la gramática social. Por allí. Muchas gracias, Enrique. Ahora Billy sí ya lo pensó. ¿Verdad? Y ya con más contexto, me parece que puedo hacer cuando menos una pequeña recomendación. El problema con el concepto de deseo es que es muy escurridizo y se habla de ello en muchos sentidos. Entonces creo que si estás ya ahorita trabajando con Aristóteles, sería una muy buena idea que leyeras la retórica, pero en conjunto con De Anima. Hacen un juego muy interesante que además en el mismo pensamiento de Aristóteles se opone a otro concepto de deseo que maneja Aristóteles en la ética, que además es el más clásico y es el que la mayor parte de la tradición ha retomado, en el sentido de una ética, digamos, voluntarista, ¿no? Una ética racionalista también. Creo que justamente un concepto muy problemático en la ética de Aristóteles es el concepto de deseo. Y entonces, cuando uno lee ese concepto de deseo que se problematiza en la ética a la luz de ánima y de retórica, incluso de poética, se tiene cuando menos un espectro amplio de las discusiones que se van a dar a lo largo de la historia, que justamente están entre el control, el dominio del deseo y por otra parte el arrebato, ¿no? o el ser tomado por el deseo. Entonces, bueno, en realidad tienes una historia larga que revisar, pero si te estás interesando por Aristóteles y te está gustando, creo que abrir ese debate entre esos tres textos te va a ser de mucha ayuda. Porque si vas a comenzar con el deseo desde Deleuze o Guattari o Rolnik o incluso Foucault, pues ellos ya están partiendo de posicionamientos críticos frente a la voluntad, frente al sujeto, frente a la conciencia, que de pronto hay que tener como bien mapeados para no confundir el concepto de deseo sobre el que se están montando ellos con el deseo, digamos, entendido modernamente, ¿no? Que emana de la tradición en buena medida aristotélica, platónica, de la frónesis, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Yo creo que es solo como precaución. Gracias, Billy. De nada. Entonces, pues ya, ahí tienes una serie de comentarios y opiniones para que tú ya los aterrices y veas cómo trabajas. Podrías no dejar todo esto fuera de tu esquema de tesis, pero podrías, para tu propio camino, hacer una especie de cartografía de tu trabajo de las tres tesis y decir, esto que me interesa lo voy a trabajar en tal, esto lo voy a trabajar en tal otra, y hacer que tu primera tesis sea más bien introductoria de todo esto. Decir por qué te vas a estos autores, por qué empiezas desde el español, por qué introduces inmediatamente el pensamiento filosófico griego, que sigue vigente todavía en autores te lo vas a encontrar y autoras, pero también en la filosofía contemporánea, porque se recurre a él para luego reelaborar una crítica, que es un poco lo que comentaba Billy, ¿no? O sea, todos estos autores críticos normalmente buscan primero en Aristóteles, menos en Platón, pero en Platón tienes la idea del arrebato muy distinto a lo que Billy llamaba la racionalización del deseo, como un deseo que tiene que ser controlado, ¿no? Y que ese es el valor del sujeto, el poder controlar sus deseos. Y en Platón se abre toda esta otra parte que está en Fedro y en algunos otros de sus textos donde eres totalmente arrebatado por. Y no es el amor, es el deseo. Entonces, por ahí habría cosas interesantes. Entonces, pues piensa todo este rollo que acabas de oír y luego te sientas, lo trabajas. Y sí, lo que dices es importante para no perderte. Tienes que acotar. Y aunque sea muy poco lo que avances en esta tesis, en cada capítulo, bueno, piénsalo, es introductorio para luego dedicarte, porque lo cierto es que es un súper tema. Es complejo, es amplio,
te lleva por distintos caminos y por conexiones. Hace un momento te comentaban sobre las conexiones entre deseo y espiritualidad, tanto en la literatura como en el pensamiento filosófico. Esto es todo un camino, ¿no? Y el otro camino por el que tú aparentemente vas es la relación entre deseo y cuerpo. Entonces, eso es lo que tienes que dejar muy claro. Sí, de hecho la que más me llama es esa de tomado, de arrebato. Okay. Más allá de tocado, siguiendo la sugerencia de usted, doctora, el título, trabajaron los dos, pero después al final enfocarme en uno de ellos. Y ya después la maestría, pues ya volver a retomar con más fuerza, conforme me va llevando, porque pues yo siento que la filosofía es como el mar, ¿no? Aunque tengas vela y quieras ir a un lugar, te lleva por donde el mar quiera. Entonces, así siento que me va a pasar. No me quiero aferrar a una idea, sino que también dejarme llevar, sin perder rumbo, desde luego. Entonces sí, voy a trabajar con la doctora Erika para empezar a darle Forma. mapeo, forma, Sí, pues sí. dirección, no, pues muy bien. y todo eso. No, pues muchas gracias a ustedes. Por fin me animé a algo. Muy bien. Pero voy a dejar de compartir pantalla. Si les parece, yo tengo que llevar a mi perrito al veterinario, entonces yo me retiro. Quedamos en lo que quedamos. Ah, bueno, conviene decir cuál sería la próxima sesión. Tendría que ser en 15 días, creo que no, porque es cuando tenemos la... A ver, con retórica nos toca el día 26, que serían 15 días. Entonces tendríamos que dejarlo para el 2 de septiembre. Okay. ¿O cómo ven? ¿Sí? ¿2 de septiembre? Ok. Entonces, con estos textos... Tenemos más tiempo para leerlos. Ajá. Y si quieren mandar sus textos por correo, Sandra Circe, y quienes quieran, también les damos un espacio para trabajarlos. Sí. Ok. Pues un gusto verlos. Igual, 11:30 de la mañana. Sí. El 2 de septiembre. Ok. Sí, sí. Cualquier cosa, cualquier cosa nos escriben, ¿no? Si quieren más dato o eso. Y yo después de regresar del veterinario les comparto los textos. ¿Sí? Ok. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bye. Cuídense mucho. Hasta luego, un gusto verles. Igual. Igualmente. Bye, bye.